A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema de conversaciones y diálogos espontáneos del área de Comunicación y Lenguaje para quinto primaria. En el lenguaje de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo, qué gusto saludarte. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. ¿Estás listo? Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a iniciar con un juego. Creo que ya has jugado alguna vez un crucigrama. ¿Te recuerdas cuáles son las reglas? Aquí hay algunas pistas y tenemos que completar. Si observas acá, hay algunas palabras que se van a escribir de forma vertical y tenemos otros que vamos a escribir de forma horizontal. Nuestro crucigrama del día de hoy es del tema elementos de la comunicación. ¿Por qué vamos a iniciar con los elementos de la comunicación? Para que exista una conversación o un diálogo, tenemos que reconocer cuáles son los elementos de la comunicación. ¿Estás listo para jugar conmigo? Número 1, las vamos a buscar de forma vertical en esta área. Son los elementos que interfieren en la comunicación. ¿Te recuerdas cómo se llaman? Se llama ruido. Vamos a escribirlo acá. Ruido, exacto. Número 2, ¿es la lengua o el idioma? Tienes que tener claro esto. Lengua es diferente de lenguaje. ¿Por qué razón? Con Pablo en este momento estamos utilizando un mismo idioma, que es el idioma español. Pablo está haciendo la interpretación en lengua de señas. Y yo estoy comunicándome por medio de este idioma con él. ¿Cuál es en la lengua o el idioma? ¿Cómo le llamamos? ¿Te recuerdas? Es el código. Número 3, es lo que contiene la información. ¿Qué palabra me cabe en este espacio? Dice que es lo que me transmite la información. Se le llamamos el mensaje. Vamos a buscar la número 4. Es el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la comunicación. ¿Cuál es? ¿Te recuerdas? Es el contexto. Pero acá creo que tendré que hacer algo diferente. La vamos a escribir de abajo hacia arriba. Ya tengo algunas letras que me van a servir para encontrar de forma horizontal las palabras que nos hacen falta. La número 5, envía la información. ¿Cómo se llama esa persona que envía la información? El emisor. La número 6, es el medio por donde transmitimos la información. ¿Cuál es el medio que utilizamos? En este momento mi medio es la voz. ¿Cuál es? Muy bien, es el canal. Y la última es quien recibe la información, la persona que escucha. ¿Quién es la persona que recibe la información? En esta área la tenemos que escribir. Dame la respuesta, ¿ya la sabes? Es el receptor. Muy bien, ¿te has dado cuenta? Hemos encontrado hoy los 7 elementos de la comunicación. Ahora, ¿sabes qué es un diálogo? Un diálogo es una conversación en la cual transmiten información 2 o más personas. Para que exista un diálogo, tenemos que tener 3 fases. Para un diálogo oral, es importante que te recuerdes que un diálogo oral es espontáneo, se realiza entre 2 personas. En este momento estoy realizando un diálogo.
tanto la persona que habla como la que escucha somos los interlocutores. Es importante el lenguaje gestual. Cuando hacemos la expresión oral, ¿te has dado cuenta que necesitamos los movimientos de nuestro cuerpo para completar la información? También que sigamos un orden y lo respetemos. A veces cuando estamos platicando nos interrumpimos y entonces se corta la comunicación. Por eso es importante que sepas cuáles son los pasos. Y una conversación se va a dividir en 3 fases. En la fase de inicio, que es cuando saludas. La fase de desarrollo, que es cuando presentas el tema. Y la fase de cierre, que es cuando das tus conclusiones o se determina cuál es el final de la conversación, el tiempo que te hayas tardado. También una conversación va a ser espontánea o planificada. Te doy un ejemplo, es planificada cuando te preparas para un debate o una entrevista. Previamente ya has tenido tiempo para leer sobre el tema y prepararte para saber cuáles van a ser tus opiniones en ese momento. Pero en este día estamos viendo las espontáneas. ¿Cuáles son las espontáneas? Las espontáneas son las que se dan de forma natural. En este momento viene una persona, me saluda y me platica de repente de cómo está el clima. Esta es una conversación espontánea. No es algo que preparamos previamente, sino que en este momento se dio la conversación y pues tenemos una charla, una conversación o una plática, como tú le desees llamar. Pero en esas pláticas siempre se dan estas fases. Aunque sea espontánea, cuando la inicias, siempre saludas. ¿Has saludado el día de hoy a alguna de las personas de tu familia y has tenido una conversación? ¿Qué tipo de saludos hiciste? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Son frases que puedes utilizar para el inicio. Para el desarrollo, seguramente hablaste de algún tema en específico, como ¿qué vamos a comer el día de hoy? O ¿qué ropa me gustaría ponerme el día de hoy? Pudo haber sido el tema de tu desarrollo. Y en el cierre, pudo haber sido un hasta luego, nos vemos después, muchas gracias, alguna frase que hayas utilizado. Para una conversación, un diálogo, ¿te recuerdas cómo se llamaban las personas? Las personas que participan en un diálogo oral se llaman interlocutores. Acá tenemos 2 interlocutores, ¿ya los observaste? Tenemos a Carlos y tenemos a Paula. Ellos están teniendo una conversación espontánea. ¿De qué crees que están hablando? ¿Qué observas que tienen ellos en las manos? Es un libro. Y este libro por este momento se llamará Aprendo en Casa, porque así se llama nuestro programa. ¿Qué crees que están hablando ellos el día de hoy? Viendo únicamente la imagen. Ya viste a los interlocutores, ya viste el libro. ¿Qué conversación espontánea se te ocurre que pueden tener ellos en este momento? Piensa con libertad. ¿Qué crees tú que están conversando? Muy bien. Ahora yo te voy a presentar algunas frases de esta conversación. Por ejemplo, está así claro. Paula, qué puntual. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Genial, muchas gracias por recordar. ¿Me traes el libro? Hola Carlos. Adiós Paula, gracias por prestarme tu libro. Me alegró verte. Hasta luego Carlos. Esta conversación está en desorden. Entonces, recordando las 3 fases de la conversación o de un diálogo, las vamos a ordenar. Recuérdate, vamos a ordenar cuál es nuestro inicio, cuál es nuestro desarrollo y cuál será el cierre de esta conversación. ¿Cuál de todas estas frases crees que es la primera? Nuestra primera frase va a ser, hola Carlos, porque en el inicio, ¿te recuerdas que te enseñé que saludamos o nos presentamos? Me parece que de todas estas frases, Paula, ¿qué tal estás? ¿Qué puntual? Esa puede ser la segunda, porque ya llegó, saludaron a Carlos y ahora se saluda a Paula. Esto está bien ahí, mira, bien, ¿y tú? Estás respondiendo a la pregunta anterior. Esta está en un lugar incorrecto, porque genial, muchas gracias, todavía no tendríamos que estar cerrando la conversación. Busquemos cuál es la que sigue. Creo que ahorita ya hicieron la parte inicial, la parte del saludo. Ahora tienen que hacer la parte del desarrollo. Busquemos en cuál de estas frases encontramos el tema de la conversación. Vimos que uno de los elementos principales era el libro. Entonces se me ocurre que esta puede ser el desarrollo de la conversación. ¿Me traes el libro? Posterior a me traes el libro, ¿qué le pudieron decir de respuesta? Busquemos
Sí, claro. Ya le explicaron que sí le traen el libro. Genial, muchas gracias por recordarte. En estas hemos desarrollado la conversación. Ahora tenemos que buscar nuestras frases de cierre. Nuestras frases de cierre serán: me alegró verte, hasta luego, Carlos. Y adiós, Paula. Gracias por prestarme tu libro. ¿Cuáles son las tres frases que encontramos? La de inicio, donde está estas tres frases, tenemos nuestro desarrollo con estas frases y tenemos nuestro cierre. ¿Te has dado cuenta? Es muy fácil que en una conversación, aunque sea espontánea, tú tengas un orden. También te voy a dar algunos consejos para cuando tú tengas una conversación o un diálogo espontáneo. Por ejemplo, el primero, tienes que saber escuchar previo a responder. Si tú quieres opinar, tienes que esperar tu turno para hablar. Recuerda que eso es lo más importante cuando tienes una conversación. Escucha y responde. Si tú respondes sin prestar atención a la otra persona, puedes dar respuestas equivocadas. Número 2, evita los cambios de tema. ¿Te ha ocurrido que cuando estás conversando con alguien cambian tantas veces de tema que al final no concluyen nada, se pierden en la conversación? Por eso es importante que utilices tus tres fases: inicio, desarrollo y cierre de cada tema previo a hacer un cambio. En un solo día, con tu familia, tú puedes hablar, por ejemplo, de cómo están, qué les gusta comer, qué actividades les gustaría realizar en ese día, pero para cada uno de los temas tienes que hacer cada una de las fases. Tu tono de voz y tu postura adecuada. Si tú hablas con un tono de voz relajado, las personas te escucharán. Si tú hablas con un tono de voz que exprese mucha fuerza o energía, puedes asustar al otro interlocutor. O si más bien hablas con tristeza, la otra persona puede aburrirse en la conversación. Por eso es importante que mantengas tu tono de voz y la postura adecuada. El respeto y la tolerancia. Si tú respetas esta regla en la conversación, tendrás conversaciones sanas con muchas personas. Aunque no estés de acuerdo con su opinión, tienes que respetarla y ser tolerante. Recuérdate que cada una de las personas piensa de forma diferente y tenemos que respetar nuestros criterios y opiniones. La atención mutua y el interés en el tema. Si yo te presto atención, así como tú me estás prestando atención en este momento, me vas a comprender cuál es el mensaje. Y si te interesas en el tema, seguramente vas a investigar más. Por eso es importante este detalle. Y utiliza frases cortas y simples. Una conversación, cuando es espontánea, se basa en eso, en frases cortas, simples o a veces inconclusas, porque la otra persona opina o pueden inclusive sonreír y eso va a hacer que la conversación vaya tomando un giro diferente. Vas a tener que practicar. ¿Por qué tienes que practicar? Seguramente tú ya habías tenido diálogos y conversaciones espontáneas, pero no sabías todas las reglas o las fases que tenías que seguir. Entonces el día de hoy vas a platicar con alguna persona en tu casa y te voy a poner un reto. Yo sé que a ustedes les gustan los retos. Tienes que hablar por 3 minutos con algún miembro de tu familia o alguien que esté en casa sobre qué harías en un fin de semana perfecto. Pensemos qué te gustaría hacer ahorita en el fin de semana. Por 3 minutos vas a desarrollar la charla. Recuerda hacer un inicio, un desarrollo y un cierre. Cuando termines tu charla, vas a buscar tu portafolio Aprendo en Casa o tu caja de aprendizaje y tomas una hojita. En esa hojita me vas a escribir un comentario de cuál fue tu experiencia con este tema. ¿Notaste algún cambio al hacer las conversaciones y los diálogos de forma ordenada? ¿Cómo te sentiste al obedecer todas las reglas para tener una conversación y un diálogo espontáneo? Muy bien. Ten presente, guarda tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendimos en el programa de hoy? Quiero escuchar esa respuesta. ¿Cuál fue el tema? Conversaciones y diálogos espontáneos. Comparte con un adulto todo lo que has aprendido. Recuerda que este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Los niños tienen derecho a la educación y por eso es importante que sigas aprendiendo desde casa y compartas con nosotros en el programa Aprendo en Casa. Te recordamos, lávate las manos con agua, jabón o gel. Quédate en casa.